Noches a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy estamos aquí con mi compañero Elmer Edu Calderón Cayo. Vamos a realizarle unas pequeñas preguntas a nuestro docente, el magíster Diego Rivera Caicho. Primeramente agradecerle por su disponibilidad de tiempo y empezamos. Primera pregunta, ¿siente que la llegada masiva de venezolanos a nuestro país sea un desafío? Considero va a ser un desafío muy grande que va a tener nuestra población y nuestro entorno, ¿no? Pero vamos a basarnos de repente en algunos documentos que han desarrollado lo que es la Comisión de las Naciones Unidas, ¿no? Y ellos nos indican que el 1.28% de los venezolanos hay en el país, ¿no? Hablaba alguno de los medios impresos sobre la llegada de 4 millones. A mí me parecía una cifra muy exagerada, ¿no? Otro dato importante, que la llegada de los venezolanos data del 2018, según algunas cifras del INEI. Y este INEI también hace un análisis, ¿no? Donde no nos dice que es tanto en negativo, sino es muy positivo, ¿no? El que estén los venezolanos, porque van a contribuir con un 0.33% de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay otra cosa más adicional. Por ejemplo, nos basamos en este gobierno, ¿no? En el actual gobierno del Castillo, eh, para ser directos, en algunas declaraciones del exministro Aníbal Torres, ¿no? Donde este ministro dice, ¿no? Que el problema que hay, la emergencia en la ciudadanía de Lima, en el Callao, sobre la delincuencia, se da a raíz de la población de las migraciones de los venezolanos. Pero ¿hace cuánto tiempo el Perú tiene delincuencia? ¿Cuánto tiempo hay asaltos? Otro tema muy importante, ¿no? Según la universidad, hay una universidad, ¿no? De Ruiz de Montoya, ha hecho una investigación sobre el contenido de los medios de comunicación. Y dice según los informes de esta universidad, la cobertura que le dan a los medios de comunicación hacen generar una percepción negativa, una percepción distorsionada en relación con la delincuencia, ¿no? Pero esta delincuencia la va a relacionar con la migración venezolana y va a plantear un vínculo, ¿no? Entre la migración venezolana con la criminalidad. Entonces, tenemos por una parte, ¿no? Las Naciones Unidas nos dice que es 1.28 millones de venezolanos que hay en el Perú, pero tenemos una portada que aparece en los diarios que nos arrojan 4 millones. Tenemos otra parte del Banco Central que nos dice que los venezolanos van a contribuir con el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Es algo positivo. Y por otra contraparte, tenemos un ministro que le echa la culpa de la delincuencia hacia los venezolanos. Y por otra parte, tenemos el estudio de una universidad que nos dice totalmente lo contrario, ¿no? Que los medios de comunicación van a distorsionar la información, van a tratar de relacionar la delincuencia o la migración, no solo venezolana, sino también puede ser colombiana, puede ser chilena, pero la van a relacionar con qué? Con la criminalidad. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Según usted, ¿qué cree que podemos hacer para integrar a, bueno, personas venezolanas, en este caso, a nuestro país? Bueno, reintegrar eh, es una palabra adecuada, pero también sería darles algunas concesiones, de repente ayudarles con algunos trámites, ¿no? Muchos de los migrantes, de los venezolanos en nuestro contexto actual, según las cifras del INEI, nos data entre que tienen de 16 a 35 años. Van a ser el 57% de, de las personas que están migrando. Pero vayamos, ¿no? De 16 a 35 años. Según las encuestas del INI, nos dicen que estas personas cuentan con una formación técnica y cuentan también con una formación profesional universitaria. ¿Cuál es el problema? El problema sería que mucho de este grupito de personas que representan el 57% con estudios técnicos y profesionales no cuenta con un permiso para trabajar, ¿no? Hay algunos que no han convalidado de repente sus estudios y por eso no se pueden desempeñar, ¿no? Entonces,
uno de repente cuando toma un taxi o de repente si tiene un amigo, de repente, ¿no? Aquel taxista que es venezolano tiene una carrera, pero sus estudios no lo convalidan acá por falta de economía. O vemos también otra persona, ¿no? Que tiene otra condición laboral, es un técnico, pero no tiene de repente esa ayuda. Entonces, el Perú debe ayudar, ¿no? A través de políticas ahora, ¿no? Eh, ellos se están integrando y también está favoreciendo a nuestra sociedad. Y esto se manifiesta a través de la educación, a través del seguro, ¿no? Si no recordemos, ¿no? En el sistema público peruano, ¿cuántos estudiantes va a absorber, ¿no? Nuestro sistema de educación? ¿No? Y ahí también nos basamos en las encuestas del INEI y nos va a resultar increíble, ¿no? Más de 35,000 estudiantes, ¿no? Se están matriculando en un colegio público o de repente en un colegio privado, ¿no? Y por ejemplo, tenemos en Lima nomás, ¿no? Hablamos de un solo hospital, ¿no? De un solo centro médico y va a concentrar más de 15,000 visitas, ¿no? Y si hablamos en el sector económico, ¿no? También van a tener un fuerte impacto. De repente, aquellos ganan menos. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Eso sería todo por mi parte. Ahora paso con mi compañero Elmer. Ya, bueno, profesor, buenas noches. Bueno, profesor, continuando con las preguntas. Em, Hace años atrás se veía el incremento de las mafias en Lima, hechos delictivos, etcétera. Pero en los últimos años se ha venido incrementando de una manera alarmante. La pregunta sería, ¿usted cree que ese incremento eh, es, es, es causa de la migración venezolana? Yo considero que no es causa de la migración venezolana. Y a mí me parece que los medios tratan de relacionar, ¿no? Lo que es la criminalidad con la migración, ¿no? Como le estaba explicando a su compañera. Y yo tomo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el 0,7% de las personas acusadas por algún crimen en el 2019 eran venezolanas. Miren, estamos hablando del 0,7%, ¿no? ¿Y cuál es la representación real que hay en Chile de venezolanos? El 2,4%. Y nos pasamos al Perú, ¿no? Estamos tocando Chile, pero nos vamos al Perú, ¿no? En Chile es el 1,3% de los presos, incluyendo venezolanos. Entonces, si hablamos del 1,3% de los presos que hay, no solo son venezolanos, son colombianos, de repente son chilenos, son bolivianos, eh, son de otros países, ¿no? Entonces, hablamos de 1,3% de los presos extranjeros, ¿no? ¿Y cuál es la representatividad de los venezolanos? El 2,9% de la población. Entonces, estamos hablando, ¿no? De 0,4% de repente. Entonces, vemos, ¿no? Que siempre los medios van a tratar de eh, relacionar, ¿no? El crimen siempre ha habido. Ya parece hablar como si uno estuviera hablando de fútbol, ¿no? Sobre el crimen o de repente los asaltantes que hay allá, pero no son, pues, no solo son venezolanos, sino son peruanos. Pero actualmente el Estado, ¿qué hace para contrarrestar la inseguridad? ¿No? Partimos desde 2018, ¿no? Donde llegaron muchos venezolanos, ¿no? De repente vamos a hablar un poquito más adelante sobre esa tasa, ¿no? De incremento que hubo a partir del 2018, ¿no? Y cómo se trajo en el 2019 y de ahí, cuál fue la posición en el 2020. Ya. Entonces, profesor, más nos gustaríamos al prejuicio que tiene la sociedad peruana hacia, hacia los migrantes extranjeros, por no decir venezolanos. Pero ahora vayámonos a... ¿Usted qué cree que es lo positivo que ha traído la migración venezolana al Perú?
Bueno, lo positivo, tenemos nuevos consumidores, ¿no? Tenemos nuevos consumidores. Los migrantes, los venezolanos en este caso, ¿qué consumen? Consumen bienes, consumen servicios. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a aumentar la demanda en los productos locales y los productos importados. Bueno, ¿no? Hablamos de uno, consumidores, hablamos de trabajadores. Entonces, hablamos que estos migrantes venezolanos hacen parte de la oferta del trabajo, ¿no? Y al conseguir solo ese trabajo, ¿dónde van a contribuir? Van a contribuir al Estado, va a haber un aumento también de la producción. Uno, ¿no? Tenemos consumidores, tenemos trabajadores, ahora tenemos estudiantes, ¿no? Los migrantes y sus hijos van a ayudar a aumentar la acumulación del capital en el país, ¿no? Hablamos de un capital humano. Entonces ya estamos hablando de tres cosas positivas, ¿no? Vamos a poner una cuarta. Van a ser nuevos contribuyentes, ¿no? Porque una vez que ellos están aceptando un trabajo, ¿no? Y se insertan al mercado laboral, se insertan a este sistema. Entonces, los migrantes van a contribuir con los impuestos, van a contribuir con el financiamiento del gasto del Estado y también ellos, ¿por qué no?, van a poder beneficiarse de los servicios públicos. Ya, ok, gracias, profesor. Pero ahora, esta es la pregunta más general de las cinco. ¿Cuál es su opinión en sí respecto a la migración venezolana? Mi opinión, ¿no? Mi opinión sí viene a ser no negativa, sino positiva. Pero a mí lo que más me parece es que hay un responsable, ¿no? Y ese responsable ha sido un presidente de la República. No, no voy a decir su nombre, pero este presidente de la República en algún momento indicó, ¿no?, que los ciudadanos venezolanos eran bienvenidos en el Perú, ¿no? Invitaba a los venezolanos a que migren al Perú porque ellos van a recibir los mismos sueldos, ¿no?, que una persona peruana, ¿no? Todos van a tener todos los derechos que establece la ley, ¿no? Incluso, ¿no? Y ustedes de repente me van a ayudar, ¿no? ¿Quién es ese presidente que fue vacado, ¿no? Y en alguna de sus declaraciones, si no me equivoco, hablaba, ¿no?, que ellos son bienvenidos al Perú y todavía manifestaba, porque en los años 70, ¿no?, él decía que había una dictadura y por eso muchos peruanos se fueron a Venezuela y también invitaba a aquellos venezolanos eran bienvenidos al Perú. Entonces, nos vamos a la época de 70, ¿no? En el 70, ¿quién huyó en una maletera? Creo que se fue por Tumbes, porque robó la página 11, ¿no? Para recordar un poquito de historia. ¿Y en qué contexto se basan, ¿no?, estas declaraciones que hace el presidente? Justo se hace bajo en ese contexto donde el Perú formaba parte del Grupo de Lima. ¿Qué es el Grupo de Lima? ¿No? Es una agrupación de países latinoamericanos que buscaba promover que haya elecciones democráticas en Venezuela, ¿no? Entonces, un dato me parece a mí muy curioso, ¿no? Y esa es mi posición respecto a la migración venezolana. Otro dato muy importante, ¿no? Según las cifras del INEI, por ejemplo, hablamos de cantidad de venezolanos, pero esos venezolanos tienen la opción de entrar al país por vía aérea a través del aeropuerto internacional, donde te van a pedir también un pasaporte, o tienen otro, ¿no? Hablamos del control migratorio. ¿Y dónde queda este control migratorio? En Tumbes. Y es un dato curioso que las personas, ¿no?, el porcentaje mayor de los migrantes venezolanos va a representar el 91%. Entraron por los controles migratorios y solo un 8% van a ser las personas, los migrantes venezolanos que van a entrar por avión, ¿no? A mí me parece un dato
muy curioso, aparte, ¿no? Les mencionaba, ¿no? Las entradas por Tumbes y la entrada por el aeropuerto, ¿no? Y también hay una representación, ¿no? El INEI también hace un estudio de que el 75%, ¿no?, de los migrantes cuenta con un pasaporte. Hay un grupo muy reducido, que es un 19%, que tiene su cédula, ¿no? Su cédula de identidad, o a lo que nosotros llamamos el DNI. Hay otro grupo muy reducido, que es un 4%, que cuenta solo con un certificado. Y un 0.5% que no tiene ningún documento. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿No? Hay que preguntarnos, y también, ¿no?, les recomendaría un poquito, hay que ver la historia, ¿no? Y en qué contexto se está dando esta situación, ¿no? Y que no es culpa tampoco de los venezolanos, no es culpa de los venezolanos. Ya bueno, profesor. Entonces, muchas gracias por las preguntas respondidas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Reiteradas gracias, profesor, por disponer de su tiempo y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.